Muy buenos días en esta tercera emisión de su programa y podcast, Charlas con Inteligencia Artesanal, en donde los individuos somos los que tenemos la última palabra. Hoy tenemos un tema relevante para muchos mexicanos, para unos más que otros, pero que sin duda está causando mucha polémica. Es el tema de las visas. Y para hablar de este tema, hoy tenemos una invitada muy especial, a la licenciada Ámbar Pengo, quien es licenciada en Derecho, asesora jurídica, es gestora en trámites de visado para turistas que quieren ir a los Estados Unidos. Y además es una creadora de contenido que está creciendo mucho en sus redes sociales gracias al gran trabajo que hace para instruir a la gente o a la población en los temas de visa. Pero para no dar más preámbulos, les presento a la licenciada. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por la invitación, Luis. Oye, te vi en redes sociales y me pareció increíble el material que estás haciendo. De hecho, no te había visto mucho tiempo hasta que veo tus redes sociales otra vez. Dije, qué gran trabajo estás haciendo. Aparte, el tema de las visas, pues es algo que está en boca de todos hoy. No todo el mundo está tramitando visas, pero a mucha gente sí. Sobre todo creo que es por regiones en México, ¿no? Sí, así es. Bueno, realmente existen varios consulados en los diferentes estados de la República. Y en el caso de Campeche, pues le corresponde a Yucatán, el consulado de Yucatán. Tenemos otros consulados, dos en Tamaulipas, es Matamoros, Nuevo Laredo, tenemos otros en Tijuana, un poquito más lejos. En el centro, pues tenemos por ahí a Guadalajara, Ciudad de México, y otro que también muy recurrente donde hacen estas tramitaciones es el de Monterrey. Sí, de hecho a mí mi visa me tocó hacerla la primera vez en 2007. Matamoros, porque Monterrey era una plaza muy concurrida. Entonces, cuando las visas te las daban en los plazos eran de espera 3 meses. O hasta 2 meses me tocó. Hoy veo que cuando quise tramitar la visa a mis hijos, les tomó 1 año y medio para que les dieran de post pandemia. Sí, totalmente. Los plazos se alargaron muchísimo después de que suspendieron. Hubo un tiempo que suspendieron durante la pandemia las entrevistas y pues empezaron a alargar los tiempos de espera para la cita de 1 año hasta 2 años y medio. Ahorita se están reduciendo un poco los tiempos de espera, pero sin embargo, los consulados más concurridos y a lo mejor no tanto los más concurridos como los que son regiones específicas, como por ejemplo Yucatán, quienes viajan al consulado de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y a veces hasta Veracruz. ¿No? Entonces, pues es mucho el tiempo de espera porque hay mucha demanda de la solicitud de visas. ¿Cómo es que entraste al tema de las visas? ¿Cómo es que decidiste empezar en esta faena de tramitar las visas? Híjole, pues te cuento. Realmente yo hice mi trámite en el 2011. Yo solita lo hice, yo entré, le hice el de mi hermana, le hice el de otros amigos que íbamos a hacer un viaje y compré mis vuelos en una agencia de Campeche y el chico que me vendió los vuelos me pidió que yo le hiciera las visas a sus clientes porque ellos no tenían este servicio. Entonces ahí empecé, realmente lo hice como algo extra, yo todavía estaba estudiando y pues ahí es donde aprendí. Las circunstancias eran distintas, las políticas de tramitación, de solicitud, sí, de procesamiento eran totalmente distintas. Era mucho más fácil. Había menos información en redes sociales totalmente porque no había tanto impacto de estas redes, pero era mucho más fácil si las cosas las hacían paso a paso y de manera correcta. Por eso la mayor parte de la población, cuando va a tramitar una visa, creo que le entra como que un candado mental y dice, ¿qué es eso? ¿Dónde lo veo? Porque yo cuando las he tramitado, aunque ya lo he hecho 2 veces, siempre me topo con que es casi como que voy a iniciar. ¿Acabas de renovar en 2021-2022? ¿Fue fácil tu renovación? Efectivamente, renové hace 2 años. Mi visa me la otorgaron en el 2012 y la renové hace 2-3 años, más o menos. Fue muy fácil, en realidad. Tiene mucho que ver los cambios de gobierno, los cambios de administración. Sí, claro, por supuesto. La renovación se implementó de manera automática durante la pandemia. ¿Y a qué me refiero con automática? Que no era necesario asistir a una entrevista. A eso no sabía, fíjate. Sí, realmente este es un mecanismo que se implementó durante la pandemia precisamente para evitar que las personas tuvieran que asistir por estos temas de la pandemia y del confinamiento. La vigencia para que tú pudieras renovarla de manera automática era primero de 48 meses. Después lo aumentaron a 72 meses
y ya de pronto ya la tenemos en 4 años y ahorita en este cambio de administración se redujeron a 12 meses otra vez. Entonces ahí sí hay que poner un poquito de atención a la vigencia de la visa para evitar que se les... Sí, fíjate que a mí me tocó renovar esta segunda vez y ya se me había vencido y por temas de dejarlo pasar, voy y me da una cita de 2, 3 meses en Mérida, pero era previo a la pandemia. O sea, un mes antes de que cerraran todos los canales de comunicación, las oficinas, me toca renovar y voy y creo que como es renovación fue muy sencillo. O sea, no recuerdo haber tenido un problema. De ahí cuando escuché, después de pandemia, empezaban las citas larguísimas, como la que estás diciendo de 48 meses. Hoy el tema de la visa a muchas personas le causa miedo, sobre todo los que tienen visas de trabajo y visas de estudio, que es donde creo que se está centrando más la problemática con este nuevo gobierno en Estados Unidos. Pero antes de entrar en eso, quisiera que me dijeras, así como tramitóloga de visas, ¿cuáles son los 3 errores más comunes que comete la gente cuando va a hacer su entrevista o previo? Pues bueno, durante el procedimiento yo creo que los errores más comunes es no pedirle al tramitador el formato de S160. Al no conocer tú el contenido del formato de S160, evidentemente a la hora de la entrevista te pueden hacer una pregunta de que es una de las principales preguntas: ¿a dónde viajas? Si el tramitador, el asesor no te dio tu formato, no sabes realmente a dónde vas a viajar. Y es la primera pregunta. ¿Y te refieres a qué ciudad de Estados Unidos? ¿A qué ciudad? ¿De qué destino? Entonces, si tú no dices, si dices a Las Vegas y te pusieron ahí a Miami, pues obviamente ahí, con la primera pregunta ya te la quedan. Sí. Entonces, para mí sería el primer error que no tengan conocimiento del formato de S160. El segundo error, mentir cuando tienes familiares directos viviendo en Estados Unidos. ¿Pero qué tan directos? Directos, línea ascendente y descendente. Padres, padre, madre, hijos o hermanos. Sí, porque todos tenemos algún familiar o familiares en Estados Unidos, pero a veces son de línea ya tercera, ¿no? O sea, primos, exacto, primos yo segundos. En caso de primos, segundos, terceros, yo es más, recomiendo no comentarlo. ¿Cuándo sí, cuándo no? No es necesario, pero cuando son en línea directa, totalmente sí, mencionarlos. Ese sería para mí el segundo error más común. Y pues el tercer error, no llevar tus documentos completos, que son los oficiales que te pide la embajada. ¿A qué me refiero con esto? Pues el pasaporte, porque aunque no lo creas, hay personas que llegan sin su pasaporte y han perdido su cita por... Pero me imagino cuando no tienen una asesoría, porque el asesor, el gestor te debe decir lo mínimo que debes de llevar. Bueno, yo creo que a veces incluso son nervios. Puede ser. Porque les puedes enviar, yo por ejemplo, como asesora, mi asesoramiento no solamente es un trámite, es un acompañamiento integral, ¿no? Entonces yo estoy con ellos, les estoy enviando correos electrónicos, les estoy informando cada correo electrónico que les llega directamente a ellos, porque todo es a través de su correo electrónico. La embajada les va informando y yo les voy explicando qué es lo que les está informando, les está notificando. Y antes de la cita, una semana antes, yo les estoy enviando un correo electrónico donde les explico qué documentos van a llevar, que tienen que ser obligatorios sí o sí, porque si no, no pasan a su cita. Y los documentos complementarios que podrían, en dado caso de que les pidieran, que esto no sucede a menudo, que los pudieran llevar de manera complementaria. Todo eso se los envío. ¿Los complementarios qué serían? ¿Estados de cuenta? El estado de cuenta, por ejemplo, bancario, que todo el mundo dice, tiene que saber la gente que tienes dinero. O sea, que tienes en la cuenta que no vas a ir a trabajar. No sé si es un mito o es una realidad. Pues en realidad, el hecho de que tú tengas mucho dinero en tus cuentas bancarias no te asegura ni te garantiza que te otorguen la visa. Yo les recomiendo sí que lleven sus estados de cuenta. También les recomiendo que lleven recibos de nómina, alguna constancia laboral, y su cédula profesional. Es algo extraño, pero la cédula profesional dice mucho porque respetan mucho a los los profesionistas, perdón. Pero el estado de cuenta bancaria, pues difícilmente lo revisen, ¿no? Para ellos el dinero puede venir de cualquier actividad y no es como una garantía. Es muy complicado que dentro de la entrevista te permitan mostrar un documento. No sé si recuerdas tu entrevista, ¿no? Que es como si fueras a un banco y es una ventanilla muy pequeña donde realmente es difícil que tomen tus documentos o que tú los puedas exhibir. Entonces, yo siempre recomiendo un mejor llenado del formato de S160 para evitar llegar a que realmente te pidan esta documentación complementaria. Lo que más le teme la gente, y tú lo sabes, es a llegar porque piensan que se están enfrentando a un monstruo.
que les quiere decir que no les va a dar la visa. O sea, que hay una negativa de entrada y tienes que convencerlo. Entonces, los temas de ropa, ahí está entre los mitos. Vete bien arreglado. Llévate el papel hasta del perro. Si tu perro te pediría, llévalo. Entonces, ¿cuáles son estos mitos y realidades acerca de la entrevista? ¿Es más psicológica? ¿Es de documentos? ¿Te revisan o no? Mira, pues son muchos aspectos a evaluar. Definitivamente se centran más en un estudio socioeconómico. ¿Qué tanta estabilidad tienes en tu país? ¿Qué arraigo tienes en tu país? Familia, trabajo, propiedades. Para mí está más enfocado en el tema socioeconómico. Sin embargo, pues ellos están preparados para leer tu lenguaje corporal. Claro. Si tú estás muy nervioso, que yo creo que todos se ponen nerviosos, nerviosa. por supuesto, sí, aunque tengas los millones y realmente la intención de viajar, todos se ponen muy nerviosos. Entonces, ellos están preparados para leer tu lenguaje corporal, de si estás mintiendo en relación a lo que dice tu DS-160. Entonces, pues sí es muy importante que uno esté muy consciente y tenga mucho conocimiento del formato DS-160 para no equivocarse y para ir con seguridad de decir, pues, lo que está plasmado en el DS-160. Sobre todo, yo creo que el tema del nerviosismo puede influir en ellos, porque ¿qué tan determinante es la visa para ti? ¿Qué tan importante es que llegues tan nervioso si te la niegan? O sea, si a mí me niegan la visa, puedo decir, bueno, ya no voy a poder tomar vuelos conexión de Estados Unidos, ¿no? O sea, porque no soy fanático de ir a cada rato, pero sí me gusta tomar a veces vuelos conexión por el precio. Entonces, si me la niegan, pues digo, pues no pasa nada. No tengo familia ahí, no tengo algún tipo de interés personal ahí, pero cuando vas porque sí quieres irte a trabajar o quieres ir malamente, pero mucha gente sí va con esa intención, se huele de volada, porque invertiste muchísimo en eso, ¿no? Y llegan y se ponen nerviosos. O llega, ¿sabes qué me tocó mucho en la entrevista? Que la gente, y ahí sí no te puedo decir si ve vestido como se te pegue la gana, como normalmente andas, o finge que te vistes bien, porque se nota. Se nota cuando, y me tocó en la entrevista a un señor que iba con un saco que se ve que le quedaba grande, o sea, que no era de él, y un poco desgastado. Y pensaba yo, señor, no te van a dar la visa. O sea, se nota que no es tuyo. Y en efecto, yo estaba delante de mí y se la negaron. Ni siquiera lo analizaron mucho y se la negaron. Entonces, antes de cerrar, mitos que la gente piensa, o cuáles son los mitos más comunes que la gente piensa de acuerdo a la entrevista. Mitos, pues bueno, yo consideraría que cuando sugieren o suponen que el tener mucho dinero o el tener propiedades va a hacer que te acepten o te autoricen en automático la visa. ¿Por qué para mí es un mito? Porque realmente a veces no te dan ni siquiera la oportunidad de que tú muestres el documento. El formato de 660 tampoco tiene ese apartado donde tú pongas, sí, tengo tantas propiedades, sí, tengo tanto dinero en mi cuenta bancaria. Entonces, para mí ese sería realmente un mito. Es un mito. Otro mito es que si tú presentas documentos de tu trabajo, de que tienes muchos años en ese empleo y que ganas muy bien, también es un mito porque tampoco tienes la oportunidad de. Ahora, para mí siempre la mejor recomendación que yo les puedo dar es que llenen bien su formato de 660, que sean lo más sinceros posibles, pero buscar la forma también de proyectar lo que ellos necesitan saber, que es el arraigo y que realmente tú solamente tienes intenciones de ir a un destino turístico, a pasear, gastar tu dinero. Otro mito es que utilizan mucho en las fronteras, ¿no? La gente que está más cercana a la frontera es que utilizan este pretexto o motivo de viaje, propósito de viaje, que es el de voy de shopping, compras para mi tienda de ropa. Es un mito, no es algo bueno, no es algo que te va a garantizar la visa. Yo sugeriría que fueran un poquito más por el tema. El gancho de Disney siempre funciona. Sí, totalmente. Vegas, Disney. Oye, tienes que llevar tus boletos ya, tus reservaciones o algo. Fíjate que hay gente que ha llegado con sus vuelos, se animan, se arriesgan y se las autorizan. Cuando son familia, claro, ¿no? Son familia y ya tienen un paquete de Disney. Yo, en lo personal, nunca lo he recomendado porque imagínate la pérdida en caso de que por no. Supuesto. Porque sí es cierto, muchos dicen depende del humor del a veces puede ser, sí. Híjole, pues bueno, entonces yo no lo recomendaría, pero sí hay gente que llega con sus. Oye, ¿y tienes un score personal
y profesional sobre tus asesorías. ¿Llevas mayor índice de gente que sí le dan la visa o menor o tienes poquitos casos? ¿Cómo andas en los números? Mira, en realidad estaba haciendo mis estadísticas hace como unos 6 meses y de las que he tramitado en los últimos 10 años, que es un poquito más o menos el tiempo en que empecé a tramitarlas, porque hay 2 años que están perdidos ahí, que estuve trabajando totalmente enfocada en mi trabajo de gobierno en ese entonces, alrededor de 400 visas. De esas, únicamente me han rechazado 4 veces. Wow, tienes muy buen margen. Entonces, pero también es muy importante para mí recalcar que cuando se acercan a mí y me exponen su caso, indicándome que los deportaron o que tienen familia que los han deportado, pues yo sí soy muy sincera y les digo, yo no les tramitaría su visa porque a mí no me conviene realmente arriesgarme de esa manera porque sé que me la van a negar. Ustedes tienen que pasar todavía por un procedimiento de un perdón migratorio. Sí, es legal, ¿no? Tienen que perdonarlos primero para que puedan. Si es ante el Departamento de los Estados Unidos, UCIS, es la unidad que hace todos estos trámites. Y si no tienes el perdón migratorio, tienes el rechazo seguro de tu visa. Sí, no conviene. O es como que sí les podrías llevar el caso, pero bajo su propio riesgo, ¿no? Saben que pueden perder su dinero. Totalmente. Solamente una chica, me acuerdo que se animó, le dije, oye, tú tienes un hijo ilegal viviendo en Estados Unidos. Claro. Y pues te quieres ir con tu hijo a visitarlo. Es muy probable que te la nieguen. Lo entiendes porque ella tiene una necesidad parental, ¿no? Y emocional. Claro. No es cualquier cosa dejar un hijo. Claro, quería irla a visitar y bueno, yo le dije, bueno, este es el riesgo, estas son las probabilidades, si tú quieres, adelante. Pero realmente mi margen de rechazo, afortunadamente, es muy poco, es menor. Pero pues sí, estudio mucho la situación. Y si llega la gente y te dice, oye, y llego y te digo, oye, quiero, pero la verdad es que sí me quiero ir a trabajar. O sea, si hay gente que te dice el verdadero motivo por el que está tramitando la visa o te das cuenta tú de volada. Muchas veces me doy cuenta, tanto por su situación económica como por el tema de los familiares que viven ahí, ¿no? Y al lugar donde me dicen que quieren ir. Entonces, por ejemplo, si me dicen, no sé... Arizona. Exacto, Arizona o algún estado del norte que nada que ver, pues obviamente sí es así como que entiendo que van a visitar a alguien y pues a lo mejor sus intenciones no son totalmente de viaje, pero pues yo sí les explico, yo no me arriesgaría a tramitártela de esta manera porque pues es un no seguro. Claro. ¿No? Entonces, pues así les... Digo, ahí ya no es responsabilidad tuya porque ellos saben que la visa de turista o deben de saber que la visa de turista es para turismo, ¿no? Y tiene sus vigencias. Totalmente. Y está penadísimo que la utilices para otra cosa. Sí, siempre les soy sincera, les explico las razones por las que te pueden cancelar una visa, las razones por las que te pueden deportar de Estados Unidos por hacer mal uso de la visa. Tienen que estar conscientes ellos de... Sabes que estaba muy de moda y tú debes de saberlo. Yo no conozco mucho el tema, pero siempre, sobre todo la gente cuando estudiaba en Monterrey, se acostumbraba mucho. Tenga tu hijo en Estados Unidos, tenlo en Houston, tenlo en Dallas, en San Antonio. Y decía, ¿por qué? No, pues para que tenga la nacionalidad. De este lado no lo entendemos porque la idiosincrasia es completamente distinta, pero ellos tienen tanto arraigo y apego por estar cerca de la frontera que todo el mundo busca tener un parto ahí. Pero estaba yo leyendo que hoy se está retomando esta mala praxis, la están analizando y me parece que es violatoria de la visa de turismo, ¿no? Bueno, pues efectivamente sí, porque realmente existen otro tipo de visas como tratamiento médico, donde tienes que exponer tu caso y si realmente tienes alguna situación de emergencia de salud, puedas utilizarla, se te puede autorizar, pero en realidad el hecho de que tú te vayas 6 meses antes, 7 meses antes a Estados Unidos y estás embarazada y ahí lo tienes, pues sí, obviamente podría ser una... Sí te lo pueden revocar por eso, ¿no? Por muchos motivos. La revocación de la visa realmente es discrecionalidad de las autoridades migratorias. Te la pueden rechazar hasta porque tú digas que entras y estás pasando el filtro de migración y te preguntan cuántos días te vas a quedar y si tú dices que te vas a quedar 15, 20 días y excedes ese tiempo y luego tu sello dice que saliste
30 días después o 60 días después, cuando tú regresas a Estados Unidos, en la entrada, en migración te la pueden quitar, te la pueden cancelar. Sí. Lo han hecho, he tenido casos en los que vienen y me piden que yo les ayude a tramitar nuevamente su visa americana y me dicen es que me la quitaron a la entrada Siempre de la frontera. pende de un hilo, es la visa por Híjole, todo. Yo sí digo, oye, pero es que tú sabías que no te podías quedar Claro, 6 meses y claro. que tampoco podías trabajar, ¿no? Entonces, sí hay muchas situaciones por las que te pueden quitar la visa y pues ahorita, pues, lo Oye, estamos viendo. y ese es el tema central de la entrevista, porque, bueno, tú que has estado 10 años en el mercado, hoy se complicó muchísimo con la entrada de Donald Trump. Digo, dentro de todas las propuestas o iniciativas o narrativas antimigratorias, antihispanas, uno de los temas centrales es que ahora que se pusieron el foco de atención en los visados, y no solo de turistas, o sea, están revocando visas de trabajo o están negando visas de estudio a no solo a hispanos, a gente de todo el mundo, a músicos, a políticos. Entonces, sí es como para los que utilizan la visa por trabajo o porque ya ellos tienen hasta propiedades en Estados Unidos, se les está complicando lo suficiente. ¿Tú crees que estas políticas norteamericanas son netamente proteccionistas del Estado económicamente? ¿Son proteccionistas de la seguridad nacional? ¿O hay un tema de xenofobia ahí que no se puede ver o que está entre líneas o que se ve pero que no está escrito? Yo creo que sí podría existir un poco de racismo disfrazado de nacionalismo o temas políticos y económicos, Claro. por supuesto, pero pues definitivamente sí es una situación que está afectando a muchísimos estudiantes, extranjeros, visitantes y pues obviamente los migrantes, que era algo que ya esperábamos y lo habíamos visto Claro. en la administración anterior, en el primer periodo de este presidente, pero pues sí es una situación bastante complicada que pues... Pero ¿hay nuevas reglas de operación oficiales? ¿O cómo lo mides? ¿O qué es lo que? Porque realmente lo único que sabemos son noticias. Por decir un ejemplo, ¿no? A Julián Álvarez le cancelaron la visa de trabajo y a Espinosa Paz. O a tal político se la revocaron. Pero no te dicen las causales de la revocación. Entonces nosotros sí nos quedamos, los que tenemos visa, como que, pues, ¿qué hicieron, no? O sea, yo tengo mi visa de turista pequeñita, pero ¿qué sería lo que oficialmente no debería hacer para que no me la revoquen en este gobierno? ¿O cómo funciona? Bueno, dentro de los oficiales, la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos de América le otorga al presidente de los Estados Unidos que una vez que se otorgue la visa, el secretario de Estado puede revocar la visa sin más. ¿A discreción o es...? A discreción. De hecho, en la mayoría de los casos no es apelable, es realmente inapelable. Hay casos muy específicos y pues es a interpretación de la ley, Claro. ¿no? Y también le otorga esta facultad al presidente de cancelar, suspender la entrada de extranjeros. Y pues eso a una interpretación también puede ser una suspensión temporal de emisión de visas. De emisión y las visas que ya están vigentes también te podrían suspender, ¿no? La entrada. También sería revocarlas. Bueno, que ahí no entraría como tal la suspensión de entrada de extranjeros porque ya están dentro del país. Es un proceso totalmente distinto. Es un proceso ya migratorio dentro de los Estados Unidos, donde los estudiantes tienen que enfrentarse a un procedimiento de no solamente de la revocación, sino de la salida del país, de una deportación, porque no los pueden deportar así nada más. Es un procedimiento dentro. Y en estas nuevas matrices en las cuales se está llevando a cabo la emisión o la cancelación de visas en Estados Unidos, los estudiantes creo que es uno de los sectores más vulnerables o más afectados, si me equivoco, o es uno de los más. Pues en el caso de revocación, sí son de los más afectados, porque pues se las están revocando sin argumentos suficientes para ellos, pero realmente es un argumento suficiente para el presidente, porque pues al ser al tener esta facultad de suspender por situaciones de seguridad nacional, emergencia nacional, es
justificación suficiente para que él revoque las visas. Y pues evidentemente ellos, como no existen este tipo de derechos que ellos puedan apelar ante los tribunales, porque no son ciudadanos Así es. propiamente americanos, pues obviamente son los más vulnerables, porque no tienen manera de, ahí ya son las universidades quienes tienen que intervenir, quienes tienen que realizar sus demandas contra el Departamento de los Estados Unidos, como se realizó en el 2017, porque también recordemos que en 2017 tuvimos vimos esto de las revocaciones de las visas de los Las campañas, estudiantes, ¿no? con la justificación de que no estaban cumpliendo con los requisitos de estas visas porque no estaban asistiendo La asistencia. a clases durante pandemia. Claro, donde ¿no? nadie Entonces iba. las universidades fueron las que accionaron, las que demandaron al departamento, y es a través de ellas quienes los estudiantes van a poderse defender. ¿Por qué? Porque pues también las universidades son las que pierden con su matrícula. Claro. Y en el caso de los trabajadores, por ejemplo, como el caso de, digamos, porque la gente conoce a Julián Álvarez, ¿no? O a cualquier otro artista que se la revoquen. ¿Cuáles serían los mecanismos para ellos? ¿Cómo se defienden ante algo así? Digo, Estados Unidos no está obligado, como dices, a darles el permiso y menos de ir a trabajar, ¿no? Así es, realmente ellos, pues como te comento, es una facultad discrecional a criterio de las autoridades que se dedican pues a la investigación de delitos y todo esto, pues bueno, si tienen en la mira a alguien que tenga alguna relación con criminales, organizaciones criminales, pues obviamente van a proceder a estas medidas. Recordemos también que en el 2017 a Julián Álvarez le revocaron la visa de trabajo Es precisamente verdad. porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo estaba vinculando con lavado de dinero y como prestanombres. Creo Y que bueno, también esto Rafael también fue, Márquez, ¿no? Tuvo este problema. sí, ¿Es, estuvieron es como, verdad que le congelaron sus cuentas? bueno, de manera oficial yo no encontré nada, Sí. pero pues en los medios de comunicación internacionales sí vimos Algunas cuentitas que tuviera ahí, congeladas, imagínate. sí, pero no lo dudo, porque dentro de los procedimientos, después de la revocación de las visas, pues viene todas estas implicaciones, ¿no? De congelar las cuentas, incautar bienes. Yo entiendo que cuando dices tu protección del Estado, seguridad nacional, que también nosotros lo tenemos como Estado mexicano, puede ser válido. No voy a cuidar mi frontera porque voy a cuidar la soberanía y de cualquier ataque extranjero. Pongámoslo en ese sentido. Sin embargo, hay veces que encuentro un poco como discriminatorio por el tipo o el sector. Yo no he visto que a ningún rockero le quiten su visa. A Alex Lora no le quitan su visa, le quitan a Julián, a alguien que es de grupero, cuando ya se han emitido decretos presidenciales donde dijo Donald Trump que no quiere escuchar o nada de música o narcocorridos o corridos tumbados o algo o música que haga apología del delito, ¿no? Ahí le pegas directamente al sector del regional mexicano y es un tipo de discriminación porque hay ideología, hay una cultura y lo mismo sería en el caso de las personas que son pro Rusia, pro China, pro Gaza. ¿Realmente a estas personas les podría afectar en algún momento una renovación, una revocación? Totalmente, lo estamos viendo. Los estudiantes, a los 300 estudiantes que les acaban Sí. de revocar la visa, precisamente la justificación es que estuvieron participando en las marchas pro Palestina, pro Gaza, Contra de Israel. origen Sí. musulmán en su mayoría. Totalmente, son grupos específicos y pues en el caso del regional mexicano pues también están estigmatizando Está ese estigmatizado. tipo de música que pues si bien promueven totalmente, yo creo que hasta en México muchos lo pensamos. Sí, digo, más allá de nuestra postura de que si nos gusta la música o no, que es muy respetable, yo no estoy a favor de la apología del delito en la música, pero la censura tampoco a ese nivel ya me parece un poco excesivo. Digo, finalmente ellos es su país y aquí también está habiendo censura, ¿no? Pero sí se ve raro, discriminatorio, cayendo así como en el racismo.
Y es ahí donde uno se preocupa, porque qué tanto te revisan las redes? O sea, ¿qué tanto te están revisando las redes, por ejemplo? Bueno, realmente el formato de ese 160 de unos años para acá Sí. Empezó a solicitar que tú proporcionaras tus redes sociales y cómo aparecías dentro de tus redes sociales. No es algo nuevo, está saliendo en las noticias últimamente que están revisando. Evidentemente, yo creo que pues no, el departamento de Estados Unidos no va a tener, o sea, esta área de migración no va a tener suficiente tiempo y capacidad para revisar a todos y a cada uno de los que aplican. Sin embargo, yo podría apostar que a quienes están realmente revisando en sus redes sociales, pues son a periodistas que constantemente le están pegando a Donald Trump, aun cuando sean internacionales o extranjeros, son a quienes están constantemente vigilando, políticos, por supuesto, lo hemos visto también en las noticias, en los medios de comunicación, y cualquier figura importante que realmente pueda tener un impacto mediático a nivel internacional. La influencia que tiene. Que les estén revisando las visas. Perdón, sus redes sociales. Sus redes sociales, claro. Pero no olvidemos también que nosotros constantemente estamos compartiendo noticias en nuestras redes sociales y pues también yo sí recomendaría ser un poco cuidadosos, ¿no? Porque aunque no tengan toda esta capacidad que estamos pensando y tal vez podamos subestimarlos de alguna manera, yo sí les sugeriría que no Rusia, no China, no Gaza, ya saben, no sean defensores de esas causas, por favor, no defender esas banderas. No, digo, si es que quieren seguir con sus visas, ¿no? Porque tenemos la libertad todos de expresión y de irle a la América o irle a las Chivas o quien tú quieras, pero si quieren conservar la visa o si en este momento de terror con respecto a la persecución o cacería de brujas, pues mejor estar neutrales, ¿no? Pues entonces, Ámbar, recomendación de oro para la gente que nos ve con el tema de la visa, alguien que vaya a sacar su visa, vaya a renovar, sobre todo la de turista, ¿verdad? Porque tú estás ahorita más abocada al tema de la visa de turista. Eso me... Sí, totalmente es ahorita estoy llevando el tema de las visas, ya no estoy tramitando visas de estudiantes, ni tampoco las visas de TN, que eran las del Tratado Libre de Comercio, porque pues las suspendieron ahí de alguna manera no oficial, pero sí se están suspendiendo. Entonces, yo estoy abocada al tema del trámite de las visas de turista y pues para mí la mayor recomendación es que por favor asistan con un asesor, un verdadero asesor, no solamente un tramitador, porque luego los tramitadores no te dan este acompañamiento, no te dan este asesoramiento y en estos tiempos realmente es muy importante que te asesoren, porque si nos vamos a las estadísticas, realmente a la realidad de las estadísticas que nos arroja la Embajada de los Estados Unidos de América, en el primer periodo de Donald Trump se vio reflejado una disminución del 40% de otorgamiento y emisión de visas en comparación con el 2016 del periodo de Barack Obama. Es muchísima, la diferencia es abismal. Los mexicanos somos uno de los países que más hacen este trámite por la cercanía, obviamente, por la frontera. Y es a uno de los países a los que realmente más afectó este endurecimiento de medidas. Yo pongo de referencia el año 2019 del primer periodo como presidente de Donald Trump, porque pues no puedo poner en el 2020 ni en el 2021 porque evidentemente hay una diferencia muy abismal por la pandemia y todo esto. Pero pues sí es importante que sepan que hubo esta reducción para que entiendan que el endurecimiento de las medidas están muy fuertes y no precisamente las medidas oficiales, las medidas no oficiales que están dentro de los protocolos de procesamiento de información, de datos, de lo que pones en tu formato de S-160. La discrecionalidad de los agentes. La discrecionalidad.
pero también las preguntas que te hacen ya a la hora de la entrevista ya son muy indagatorias, Wow. ya no te hacen estas 3 preguntas de dónde vas. Ministerio Público, ¿no? Sí, realmente, ¿sabes cuáles son las preguntas que más me han impactado? ¿Cuáles son? Al papá soltero, divorciado, ¿pagas pensión Wow. alimenticia? Te van a poner en el tendero de deudores, ya no entraste. Han negado visas. ¿En serio? ¿O de responsables? No, ni siquiera es porque no paguen. Ellos, pues obviamente dicen, no, si pago mi pensión alimenticia, sí, pero puedes no pagarla en algún momento. Entonces, puedes huir de tu país con tal de no pagar esa pensión alimenticia. Entonces, ahorita las preguntas durante la entrevista, pues sí son mucho más incisivas, totalmente. Y es muy importante que el asesor te prepare para tu entrevista de visa, para que no te pongas nervioso a la hora de que te haga estas preguntas y que el asesor sepa qué preguntas te pueden hacer. Deberías de tu perfil. Deberías implementar un módulo similar, como un ejercicio, como un taller, un simulador de la entrevista para que la gente se prepare, porque de verdad se impone a veces. Sí, totalmente. No, a todos les impone. Cualquier tipo de funcionario consular, alto, bajito. Que luego ni te ven a los ojos, ¿eh? Luego ni siquiera hay unos que ni siquiera te voltean a ver. Sí, totalmente, claro. Y pues uno llega muy nervioso. Uno llega y quieres regresar todos los papeles. Carpetas llenas de documentos, pero si tu formulario no está correctamente llenado, y además, otra cosa que comentabas que era importante y me gustaría remarcar es, sí es cierto, la vestimenta, lo que proyectas a la hora de vestirte y escoger tu outfit, realmente sí es muy importante, porque ellos son muy visuales. Pero tampoco no te vas a ir disfrazado. No, tampoco disfrazado. Si escoger algo de acorde a, por ejemplo, yo, ¿por qué no digo? Porque muchas personas me dicen, no, yo no voy a usar saco. Bueno, es que depende de la ciudad a la que vayas. Si vas a Mérida, pues obviamente no te vas a poner saco, ¿no? Una camisa de vestir es suficiente. Pero si vas a ir a Monterrey o a la Ciudad de México, acostumbran a usar saco o traje para ir a trabajar. Entonces, ahí sí les digo, si te toca en México, en Guadalajara o en Monterrey, por favor, usa saco, aunque no te use. O sea, realmente sí son... Zapatito boleado, que te quede bien el pantalón, que no se vea que te lo prestaron. Sí, nada de ropa sandalias, desgastada. Nada de playeras y así, no. O sea, porque aunque no está escrito, sí son motivos discrecionales por los que te pueden negar la visa. Totalmente. Y aunque pareciera discriminatorio... No, sí es completamente... Vamos a hablarlo como es, sí es completamente discriminatorio, porque hasta el color de piel afecta, ¿no? Totalmente. O sea, sí hay una discriminación, hay que reconocerlo. Pero bueno, gracias por acompañarnos y por darnos estos tips increíbles. Pues ahí está, cuando necesiten alguna asesoría o algo, vamos a dejar tu contacto acá para que se pongan en contacto y puedas ayudarles en lo que se pueda, ¿verdad? Sobre todo para que hagan el mejor papel antes de llegar a la entrevista. Totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo de que es el documento, es el formulario bien lleno y muy bien asesorados. Entonces, pues muchas gracias a ti también, Luis, por esta invitación. Muchas gracias. Gusto que estuvieras aquí. Muchas gracias. Este fue un tercer capítulo de Charlas con Inteligencia Artesanal, donde los humanos somos los que tenemos la última palabra.